La cita es Hebreos capítulo 1 versículos del 5 al 14. Pasajes que son una continuación directa del versículo anterior. Decíamos la semana pasada, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El escritor de Hebreos comienza la carta, ya lo veíamos la semana pasada, con una exposición en reducidos versículos, apenas en 4 versículos. Vean ustedes la gran riqueza que extrajimos la semana pasada, ¿no? De donde dijimos que, bueno, podíamos hablar largo y tendido, ¿no? Podríamos hacer un estudio semanal prácticamente de cada uno de esos pasajes y encontraríamos que detrás de todos los pasajes que ya leímos la semana pasada hay tela de dónde cortar, ¿no? Pero en esta semana quisiera que avanzáramos un poco más, en donde el escritor de Hebreos se ocupa de presentar a Jesús como un ser superior a los ángeles. Yo les decía que esto se debe a que en la época se había establecido una secta del judaísmo que enseñaba a Jesús como, no dista mucho de religiones actuales, pero a Jesús como un ser más alto que el humano o más alto que los ángeles, pero no necesariamente Dios mismo, ¿no? Había quien pensaba que Jesús era nada más un gran rabí, un maestro de la ley, alguien muy versado en la palabra de Dios, pero en un humano normal como todos los demás. Había quienes pensaban que Jesús era algo así como un ángel o el líder de los ángeles. Incluso había quienes pensaban que Jesús no era ni siquiera el más fuerte de los ángeles. Es decir, había mucha confusión entre la época, entre quién era o había sido el Señor Jesús que había estado en la tierra de Jerusalén. Pero de entre el grupo de personas que habían decidido creer en Jesús también había dudas respecto a cómo tenía que ser su postura frente a la palabra de Dios y cómo Jesús encajaba en el gran esquema de salvación que la Biblia plantea, ¿no? Pensando ellos que la ley de Dios dada en el Antiguo Testamento era el camino hacia la salvación. Pensando ellos que al creer en Jesús, pues no quitaba el hecho de tener que cumplir con toda la demás parte de la ley, con todos los rituales, con las fiestas. Entonces veían a Jesús como una figura añadida a la profecía y no tanto como la razón de la profecía. Por eso el escritor de Hebreos va a abordar ambos temas y quiero que pongan especial atención en eso, en que va a presentarnos a Jesús como el ser supremo, a Jesús como Dios mismo, a Jesús como el ser que se sienta a la diestra del Padre en quien reside todo el poder creador de Dios, pero también nos presenta a Jesús no solamente como una figura que aparece después, sino realmente a Jesús como el centro de la escritura, Jesús siendo el centro y la razón de que todas las cosas realmente existan. Entonces vamos a leer los pasajes. Dice el versículo 5: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí por hijo. Ay, no sé qué le moví a mis notas, permítanme. Aquí está. Muy bien. Entonces, en estos pasajes nosotros podemos encontrar a grandes rasgos, vamos a hablar de que hay muchos más versículos que están relacionados, pero al menos en estos pasajes del 5 al 14, el escritor de Hebreos cita 7 pasajes del Antiguo Testamento. 7 pasajes del Antiguo Testamento que apuntan hacia la persona de Cristo y este es el primero de ellos. Aquí está recordándonos el Salmo 2.7. Si ustedes gustan acompañarme a este pasaje, Salmos 2.7. Salmos 2.7 dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Dice el escritor de Hebreos, ¿de qué ángel Dios dijo jamás, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? Fíjense cómo hay una relación de padre e hijo, no nada más de un Dios creador y de sus hijos.
De hecho, la palabra, si ustedes tienen ahí sus Biblias abiertas, que aparece como mi hijo, aparece con una mayúscula. La H que aparece al principio es una H mayúscula. Es decir, que no solamente es una relación de parentesco, sino que es un título. De todos los demás seres celestiales podemos leer, por ejemplo, en el libro de Job, como Dios dice que llamó a su presencia a sus hijos. Pero cuando leemos esa historia aparece con una H minúscula en una relación de creación con creador, del Padre de todas las cosas y sus creaciones, y cómo ellos vienen delante de Dios, pero de ninguno de ellos se dice jamás que sea el Hijo. Se les llama los hijos de Dios y su relación o el contexto es más bien de creador-criatura o del Padre, creador de todas las cosas, y sus hijos presentados como sus propias creaciones. Pero de Jesús es el único que la palabra hijo se utiliza no solo como un parentesco, sino como un título. Entonces Jesús no solamente se presenta como una creación suprema, sino realmente como el verdadero Hijo de Dios. Es por eso que en la palabra se refieren a Jesús como el unigénito Hijo de Dios. Porque hay una diferencia, ¿no? Más adelante vamos a leer que el escritor de Hebreos dice primogénito. Primogénito significa el primer engendrado o el primer hijo, ¿no? Por ejemplo, en mi familia, mi hermano es el primogénito. Él es el primero que nació, pero yo nací después. Sin embargo, cuando una persona o una pareja solo tiene un hijo, se le dice unigénito, el único, ¿sí? Así es que Jesús no solamente es un hijo de Dios, sino que Él es el unigénito hijo de Dios. Por eso la palabra hijo es un título. Él es el Hijo de Dios. Y de los ángeles nos dice el escritor de Hebreos que jamás Dios les dijo, mi hijo eres tú. Y vean cómo continúa diciendo, yo te he engendrado hoy, y otra vez dice, yo seré el Padre, y Él me será a mí por hijo. Ahora, cuando las personas leen este pasaje puede ser algo confuso, porque claramente dice la palabra engendrado. Engendrado quiere decir que llegó a existir, o engendrado quiere decir que en algún momento de la historia nació y entonces fue engendrado. Y las personas pueden argumentar diciendo que si fue engendrado, entonces no fue eterno, ¿verdad? Porque lo engendrado no siempre existió desde la perspectiva humana. Yo soy engendrado porque en algún momento llegué a nacer de mi madre y entonces comencé a existir. Entonces ven en esta palabra que el Señor Jesús viene a ser engendrado en un momento. Sin embargo, cuando el escritor de Hebreos lo habla de esta manera o cuando remonta al Salmo que ya leímos, el Salmo 2 versículo 7, es un salmo que habla de la promesa de un Mesías y de cómo Dios mandaría un Mesías nacido de mujer para que él gobernara las naciones con poder y salvara a su pueblo de sus pecados. Así es que cuando nos dice que él ha sido engendrado, realmente apunta hacia su esencia nacida en este mundo. Sin embargo, volvemos a leer que dice, yo seré a él padre y él me será a mí por hijo. Es decir, no solamente él ostenta el título de ser el Hijo de Dios, sino que nos recuerda que Jesús fue enviado a la tierra como parte de una promesa de salvación y que Dios a él sería por padre y él le sería al Padre como hijo. Eso también nos recuerda que el Señor Jesús, a pesar de estar en una posición de deidad, a pesar de ser el Rey soberano de todas las cosas, Dios fuerte, también nos recuerda que el Señor Jesús mismo se sometió a la autoridad del Padre y por eso dice, Él me será a mí por hijo. Nosotros podemos ver más adelante en el libro de Hebreos cómo se nos recuerda que Jesús siempre, constantemente es llamado el Hijo de Dios. Vean ustedes algunos de los pasajes que nos hablan al respecto. En el capítulo 3 versículo 6. Pero Cristo como Hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, y retenemos firme hasta el fin la confianza, y a Él gloriamos en la esperanza. Luego dice 4:14.
El 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Después, capítulo 5, versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Capítulo 6, versículo 6. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificado de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. Versículo 3 del capítulo 7. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. El escritor de Hebreos en toda la carta hace mucho énfasis en que Jesús es el Hijo de Dios. No solamente como un título, sino también como una relación de dependencia al Padre. Jesús no es un ser apartado del Padre. Jesús no tiene todo el poder derivado de Él mismo y se glorifica únicamente a Él mismo, sino que Él mismo se sujetó al Padre. Y esa es una relación que nosotros tenemos que entender siempre, que Jesús tiene una relación con el Padre que es diferente a la nuestra. Nosotros, cuando creemos en el Señor Jesús, venimos a ser hijos adoptivos. No pertenecemos a esa familia. No pertenecemos a la genealogía de Dios. Nosotros no somos sus hijos naturales. Somos su creación. El único que puede decir que es hijo, porque su parentesco con el Padre es en todos los sentidos superior a cualquier otra criatura, porque ellos son uno, porque Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, porque Él tiene su misma esencia y Él es la imagen del Dios invisible, ese es Cristo. Por eso Él se presenta como alguien superior a los ángeles, porque ningún ángel puede sostener o puede sustentar tener la genealogía de Dios. Ni de ningún ángel se dice que Él sea la imagen del Dios invisible y la misma y la presencia física de su propia sustancia, sino el Hijo. Así que Jesús, hermanos, no es solamente un hombre elevado o no es el mejor de los ángeles. Él verdaderamente es el unigénito, el Hijo de Dios, el que tiene su esencia y su naturaleza hecho de la misma sustancia que el Padre, y el Padre a Él le es por su Padre, y el Hijo es al Padre por su Hijo, aunque sea una redundancia, realmente su relación es de ese modo. Él obedece la orden del Padre. Versículo 6 de lo que estamos leyendo en Hebreos capítulo 1. Dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles. Esto también es una remembranza, hermanos, de lo que sucedió el día que el Señor Jesús nació. Muchos villancicos hablan al respecto, ¿no? Ahora que hemos estado hablando mucho de villancicos y de historias navideñas. Pero una de las cosas que más recordamos del nacimiento del Señor Jesús es cómo los ángeles cantaron himnos de alabanza el día que el Señor Jesús nació. Una alabanza hacia el Hijo de Dios. Por eso cuando el Señor Jesús nace, dice que Dios dijo del primogénito, adórenle todos los ángeles de Dios. Y de ningún otro ángel se dice que otro ángel le adorara. Incluso hablando de ángeles poderosos, vemos a Lucifer creado como un ángel de luz y sin embargo a él ningún otro ser le rindió adoración, porque solamente al Dios de este mundo, al Dios grande, a Jehová, el Dios de los ejércitos, solamente Él es digno de toda honra y de toda alabanza. Así es que decir que Dios Padre le ordenó a los ángeles adorar al primogénito sería esencialmente decir que si Él no es Dios, entonces los ángeles, todos a una, cometieron idolatría, ¿verdad? Eso haría a los ángeles de Dios idólatras. Haría todo aquel que cree en el Señor Jesús un idólatra. Porque si Jesús no es Dios, Él no es digno de alabanza, Él no es digno de adoración. Pero es el Padre que cuando introduce a Jesús en el mundo dice, adórenle todos los ángeles.
Ahora es interesante que dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito al mundo. Aquí se le llama el primogénito. Esta también puede ser una palabra complicada, porque primogénito, ya lo dije hace un rato, significa el primero que nace. Así que hay quienes dicen que Jesús es el primogénito porque es el primer nacido, que por eso él es un ser elevado. Dios creó todas las cosas, pero Jesús fue la primera creación. Así que ellos ven en Jesús entonces algo rebajado. Porque si Dios es eterno, si Dios es el poder creador, si antes de Dios no había nada, porque Dios es el principio y es el fin, entonces si Jesús es el primogénito, no puede ser Dios, ¿verdad? Porque si Él nace, entonces no es eterno. Porque si Él viene a existir, entonces no puede ser el principio y el fin, porque Él nació. Sin embargo, una vez más, en observar el contexto y la forma de la escritura es como nosotros podemos llegar al entendimiento. Porque a Jesús se le llama el primogénito. Y otra vez me gustaría señalar que la letra que empieza la palabra primogénito está escrita en mayúsculas en sus Biblias, ¿verdad? También. Porque primogénito, una vez más, viene a ser un título. El primogénito significa, en este sentido, el primero, el más importante. Es como si viéramos una fila de personas, ¿no? Esas filas indias, ¿no? Que empieza en un lugar y sigue uno tras otro, tras otro, tras otro, y se extiende por algún número de personas. Cuando dice que el Señor Jesús es el primogénito, significa que Él es el primero. Es decir, que en el orden Él es primero, que en la creación Él es primero, que en la resurrección Él es primero, que en la salvación Él es primero, que en la herencia Él es primero. A eso se refiere. Así que del Señor Jesús dice que cuando lo introduce en el mundo, eso también nos debe de dar una vista hacia lo que el escritor de Hebreos está apuntando. Ya vimos que Él no puede ser un ángel. Ya vimos que Él tiene que ser algo más elevado porque de Él se le llama el Hijo de Dios. Y Él es un hijo al Padre, pero después nos dice que el Padre lo introdujo en el mundo. ¿Les recuerda eso algo? Que otra vez cuando el Padre lo introduce en el mundo. No se nos dice, hermanos, que Jesús llegara a existir en el mundo el día que Él nació, sino que se introdujo en el mundo. ¿Pueden ver la diferencia? La enseñanza está en el detalle. De otra persona, de uno como nosotros, no diríamos que fuimos introducidos en el mundo, diríamos que nacimos, que llegamos a existir. Pero cuando el escritor de Hebreos dice que el Padre introdujo al primogénito en el mundo, ¿qué significa? Que Él ya existía. Que Él no comenzó a vivir el día que nació de María, sino que Él fue introducido en el mundo. Sí, Él no era un ser que no existía y luego María se embarazó en alguna forma y llegó a nacer Jesús y entonces Jesús vivió, sino que Él se introdujo en el mundo. Él ya era alguien, Él ya existía. No llegó a existir, sino que se introdujo en el mundo. Y cuando se introdujo en el mundo, Dios envió a los ángeles para que le adoraran como a Dios. Versículo 7 dice, ciertamente de los ángeles. Fíjense la diferencia. De Jesús dice que lo introdujo en el mundo, que Él iba a ser su Padre y que Él le iba a ser al Padre como su Hijo y que lo tenían que adorar todos los ángeles, y lo contrasta con cómo Dios habla de los ángeles. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. A los ángeles, hermanos, no los llama hijos, no los llama
que Él es su Padre y ellos son sus hijos. De los ángeles no dice que sean adorados, sino que los llama como ministros. Otra palabra para ministro es la palabra siervo. Ellos no son señores, son siervos. Fíjense lo interesante, ¿no? De esta teología, porque en el presente todavía hay personas que le rinden culto a los ángeles, que elevan oraciones a los ángeles, que tienen imágenes de los ángeles, que piensan en los ángeles como una clase de ser que puede contestar una oración, que puede venir en nuestro rescate, que puede hacer algo para salvarnos. Pero ese no es el papel de los ángeles. Los ángeles, dice aquí la palabra, que son espíritus y ministros, es decir, siervos. Su trabajo es servir. ¿Servir a quién? A Dios Padre. Así como nosotros ahora somos llamados ministros y siervos y esclavos del Señor, así también los ángeles no son los hijos de Dios, son sus ministros. Diciéndolo de una manera más coloquial, podríamos decir que son sus empleados. Dios los creó con el trabajo, con un trabajo. Ellos cumplen un propósito y Dios los envía a hacer trabajos. Pero ellos no son hijos, ellos no le pueden decir a Dios el Padre en la misma forma en la que Jesús lo puede llamar Padre. Ellos sí son creados, ellos sí son siervos en la casa del Dios Altísimo. No son los herederos, son los siervos de los herederos. Luego continúa el versículo 8. Dice, más del Hijo. Es decir, a diferencia de lo que Dios dice de los ángeles, del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Vean ustedes cómo el escritor aquí pinta claramente una diferencia. A los otros les dice ministros, espíritus ministros, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios. En el Salmo 45, vamos a ir para allá. Salmo 45. Salmo 45, versículos 6 y 7. Dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo. Estos son los pasajes que está recordando el escritor de Hebreos. Está hablando de un salmo justamente que habla, si ustedes ven en el subtítulo, que es el cántico de las bodas del rey. Es decir, es un salmo profético. Es un salmo que apunta hacia la persona de Jesús. Y si ustedes lo pasan rápido, puede llegar a perderse lo que está diciendo el salmista. Así que lo voy a volver a leer una vez más. Dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo. ¿De quién está hablando? Porque al principio dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Es decir, está hablando de Dios. Pero luego dice, por tanto, te ungió Dios. Es extraño, ¿no? Porque si estuviéramos diciendo que Dios es solo uno, si Dios, tal como lo dice él mismo, como se los dice al pueblo de Israel cuando hace el pacto con ellos y le dice, yo soy Jehová tu Dios y Jehová uno solo es decir, Jehová solo es uno, no hay dioses. Si el Señor dice la verdad y entonces él cuando habla al pueblo de Israel y le dice, yo soy Jehová tu Dios y Jehová uno solo es, y no hay dioses fuera de mí, no hay seres más poderosos que yo soy el Dios y el único Dios que existe. Entonces, ¿cómo Dios unge a Dios? Porque aquí claramente se nos habla de un personaje.
de un personaje al cual Dios le unge. Porque dice, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo. Es decir, presenta a Dios y a esta figura como alguien a quien Dios unge con un propósito. Pero antes de eso, le dice a este personaje, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. ¿Cuál es la solución a la pregunta entonces? ¿Dios acaso unge a Dios? ¿Será que el Dios Padre se unge a Él mismo? ¿O será que Jesús es Dios mismo? Por eso dice, más del Hijo. Dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo tanto te ungió Dios, el Dios tuyo. Lo que está diciendo el escritor de Hebreos es que ese Hijo de Dios, esa figura de la cual nosotros estamos hablando, es Dios mismo. No es solo un hombre, no es un ángel, no es solamente la primera creación, Él es Dios mismo. De hecho, de la misma esencia, el mismo espíritu, la misma sustancia, Él es Jesús, Dios mismo. Así es que para el escritor de Hebreos, una tras otra vez, Jesús aparece en la historia del mundo. No solamente el día que nació de María, sino desde el principio de la creación del mundo hasta su final, Jesús es la figura más prominente porque Él es el Hijo de Dios. A final de cuentas, Jesús es Dios mismo, verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no? Estudiamos alguna vez. Pero quisiera dirigir sus ojos más adelante a donde dice, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Pueden podemos brincarnos todo eso sin percatarnos de lo que está diciendo en tan pocas palabras, cómo el escritor de Hebreos está profundizando realmente en quién es Jesús. Ya vimos que Él es el Hijo de Dios, que Él merece adoración, que Él es Dios mismo, que Él es el unigénito, que Él es el primogénito. Pero ahora también el escritor de Hebreos dice que ha sido ungido por Dios. ¿Se acuerdan qué decía yo la semana pasada? Que el capítulo 1 de Hebreos contiene una mención plena, porque nos habla de Jesús como profeta, un servicio para el cual el pueblo de Dios ungía, eh, o más bien Dios ungía a una persona en el pueblo de Israel para que fungiera como su boca, y Dios hablaba a través de los profetas. Así que ese es un oficio que requiere ungimiento. Siempre se identificaba a un profeta porque había sido ungido para profetizar. Sin embargo, también los reyes eran ungidos. Tanto Saúl como David como Salomón, todos ellos fueron ungidos para ser reyes en Israel. Y entonces el símbolo del ungimiento procede de Dios. Significa que es designado por Dios. Así que tanto los profetas como los reyes eran ungidos, pero también los sacerdotes eran ungidos para ese servicio. Ustedes recordarán cómo cuando es llamado Aarón, Moisés llama a que unja a Aarón como sacerdote y también a los hijos de Aarón. Y era vertido aceite sobre sus cabezas y esa era la señal de que ellos habían sido designados por Dios para ejercer un oficio, el sacerdotismo. Sin embargo, el escritor de Hebreos nos recuerda que también Jesús fue ungido. Fue el ungido de Dios. Dice, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Es decir, no solamente nos apunta que Jesús no es solamente un ser elevado, Jesús es el Hijo de Dios, Él mismo es Dios y también Él es el mejor exponente que existe de los oficios de Dios. ¿Sí? Porque dice que lo ungió con un óleo de alegría más que a sus compañeros. ¿Quiénes son sus compañeros? El resto de la creación, que pudo sostener algún momento ese ungimiento. Es decir, Jesús no solamente es un profeta de Dios, Él es el mejor profeta. No solamente Jesús es el uno en la genealogía de reyes de Israel, Jesús es el rey.
porque Él es el que tiene el mejor ungimiento. No solamente Jesús es un sacerdote, Él es el sumo sacerdote. Así que todo lo que Jesús es, no lo es en una medida pequeña, Él lo es en lo más elevado que se puede ser. Jesús es el mejor profeta, es el mejor sacerdote, es el mejor rey. Jesús es el mejor hombre, también Jesús es Dios. Pero continúa diciendo, con óleo de alegría más que a tus compañeros, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Aquí entramos en un territorio que también puede ser difícil de entender. Vamos a ir al Salmo en donde está centrado este pasaje, Salmo 102. Salmo 102, versículos 25 al 27. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Platón y el pensamiento de Platón nos trajeron una riqueza filosófica grande. Entre una de esas cosas es la capacidad de llegar a un conocimiento a través de la deducción. Es decir, que podemos tomar una ley que es constante y permanente, claramente visible, y a través de esa ley nosotros podemos deducir otras verdades que tal vez no son tan claras o tan obvias. Y eso nos va a servir justamente hoy, porque el Salmo 102, 25 al 27 nos presenta una ley de la vida, que las cosas se mueren, que las cosas perecen, que las cosas llegan a su fin. Y Platón pensaba algo así, si existe algo que es perecedero, tiene que existir algo que es imperecedero. Que si existe algo que es creado, debe de haber una cosa que no es creada, de donde proceden todas las demás cosas. Si hay algo que es mortal, debe de haber algo que es inmortal. Así entonces, hay una gran causa de todo lo que nosotros podemos observar. Y entonces el pensamiento de Platón es que había una gran causa de todo. Y la gran causa apuntaba siempre a Dios. Él es el gran causante. Si Dios no existe, nada de lo demás existe. Pero porque Dios es eterno, entonces creó cosas que son mortales. Porque Dios es imperecedero, pudo crear cosas que son perecederas. Y Él es la gran causa de todas las cosas. Así es que el Salmo 102, 25 al 27 nos recuerda estas palabras, que hay un creador que fundó la tierra y que el cielo y la tierra son obra de sus manos y que todas sus obras perecen, pero Él permanece. Todo lo demás envejece, pero Él es para siempre. Cuando el escritor de Hebreos habla de esto, está planteando una diferencia muy clara y marcada entre la creación y el creador. Toda la creación es mortal, se termina, llega a su fin. No es eterna como la tierra y como nosotros. Tienen una fecha en la que llegaron a existir y también tienen una fecha en la que dejarán de existir. Sin embargo, Dios es el único que ha existido siempre y Él no envejece y Él no perece y Él es inmutable. Es el único inmutable. Todo lo demás cambia, todo lo demás altera, todo lo demás puede cambiar de estado, pero Dios es el mismo para siempre. Dice Santiago que en Él no hay sombra de variación. Él no cambia. Él es el que fue, el que es y el que para siempre será. Así es que uno de los atributos más claros que tiene que tener Dios es que Él es inmutable, es que Él es eterno y es que Él es creador.
Ahora, ¿qué tiene que ver eso con Jesús? Vamos a ir a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 versículos del 1 al 3. En el principio dice, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Más adelante nos dice que esa luz vino a este mundo, pero el mundo no le conoció. Y podemos darnos cuenta de que Juan todo el tiempo está hablando de Jesús. Así es que decíamos que tenía que haber un atributo necesariamente en Dios, y es que Él tiene que ser el primero, para que todo lo demás sea consecuencia de Él. Él tiene que ser la primera cosa en el mundo. Él tiene que ser la primera cosa en la creación. Y el capítulo 1 versículo 1 nos dice que en el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Yo les dije que también Dios tiene que ser la causa de todas las demás cosas, que Dios tiene que ser el único increado para que todo lo demás sea creado, que Él tiene que ser la causa de que las cosas existan. Y el versículo 3 nos dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Así que Jesús, hermanos, cumple con todos los requisitos que se necesita para que podamos decir que Él es Dios, que Él existió en el principio con Dios, que Él estaba con Dios y que Él era Dios y que Él creó todas las cosas. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, dice, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así es que Jesús, hermanos, es la causa. Él es el primero. Él es la causa de que todo lo demás exista. Aquello que Platón llamó la gran causa de todo. Bueno, nosotros le podemos poner un nombre. Jesús. Jesús es la causa de todo. Ahora nosotros tendemos a pensar que fue Dios Padre quien creó el mundo y todo lo que en él está, pero el Salmo 102 nos cuenta una versión algo diferente. También aquí en Hebreos nos dice, tú Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿Quién es el creador? ¿Quién hizo con sus manos el mundo? Jesús. Porque esta palabra, cuando dice tú, oh Señor, no se refiere a Dios Padre, se refiere a Jesús. Se refiere al verbo que decía Juan. Tú, oh Señor, en el principio tú fuiste quien fundó la tierra y los cielos son obra de tus manos. Los teólogos han llegado a un como acuerdo o como que han llegado a estar de acuerdo en una cosa, y es que para poder entender esto podríamos utilizar una figura de un arquitecto. No, el arquitecto viene a ser el que diseña, ¿no? El arquitecto, cuando uno quiere construir una casa, no compra un terreno, lo limpia, lo zanjan, lo asienta en la tierra, y entonces viene un arquitecto y él trae todos los planos, él hace el render, ¿no? Dibuja, hace una maqueta incluso muchas veces de la estructura, y él tiene toda la idea, él hizo el diseño, pero después viene un equipo y lo hace. El arquitecto no es el que pone piedra sobre piedra, él no es el que mezcla el concreto, él no es el que trae el ladrillo, él tiene toda la idea y contrata a quien hace la estructura. Entonces, cuando se nos dice que Dios Padre es creador, no deberíamos de confundirnos pensando que Dios hizo con sus manos. Dios Padre no. Él es el gran arquitecto. Él diseñó todo lo que existe. De Él vienen todos los planes. Él es el gran Dios soberano. Y Él designó a Jesús para que Él hiciera cumplir todo lo que estaba en su corazón y en su mente hacer. Así es que viene a ser Jesús el poder operante de Dios. Mientras Dios es el gran planeador, el gran arquitecto del mundo,
es Jesús quien lo hizo. Ya decíamos la semana pasada que a Jesús se le dice tener el mismo poder en su palabra, ¿sí se acuerdan? Así que cuando escuchamos en el Génesis cómo y Dios dijo, no nos dice que sea el Padre quien hizo, sino que ese y Dios dijo realmente es Jesús obrando con poder la creación. Así que si buscamos una causa de que todo exista, ese es Jesús. Y de ningún ángel se dijo jamás que haya sido creador de algo. Solamente hay un Dios creador y ese es nuestro Dios. Y ese Dios también se llama Jesús. ¿Sí? Más adelante dice, versículo 12, y como vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Aquí se nos dice también que Jesús no es temporal. Jesús es desde el principio y sus años nunca se terminarán porque Él también es el alfa y el omega. Él no se termina. Y su poder y su imperio y su gloria no tienen fin. Mientras todo lo demás cambia y como un vestido envejece y serán mudados, dice que Jesús es el mismo para siempre y sus años no tienen nunca fin. Versículo 13. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿De cuál ángel Dios dijo jamás eso? Decíamos la semana pasada que sentarse a la diestra del Padre no solamente significa estar en un trono pequeño, sentarse a la diestra significa ten el mismo poder y autoridad que tengo yo, siéntate a la diestra y gobierna al mundo y todo lo que en él está y toda la creación van a estar a tu voluntad. Y dice yo pondré a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso también nos recuerda que hay una promesa que Dios le da al Hijo, que es que un día, que no ha llegado todavía ese día, que aún estamos a la espera de ese día, pero un día Dios va a hacer que toda rodilla se doblegue y adore al unigénito Hijo de Dios, a Cristo Jesús. Y de ningún ángel jamás se dijo que Dios pusiera sus enemigos por estrado de sus pies. Entonces el único Rey soberano, a quien Dios va a poner sobre todas las cosas y quien va a regir la existencia con su poder, ese es Jesús. Y termina diciendo, versículo 14, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Por si llegáramos a pensar que los ángeles pueden tener o pueden tener alguna rivalidad con la figura de Cristo, nos dice el escritor de Hebreos que los ángeles son ministradores que sirven a los que serán herederos de la salvación, es decir, a nosotros. Que los ángeles son siervos, no son señores. Que los ángeles son ministros de Dios, no son comandantes, no son regentes, son ministros. Pero de Jesús se dice que Él se sienta en el trono a la diestra del Padre y rige al mundo con poder, y sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies. Jesús, hermanos, ya no es siervo. Ya no es el siervo sufriente, ya no es el humilde, ¿no? Ya no es el Señor que está en humillación y que agacha la cabeza y que recibe los azotes. Eso ya ha pasado. El día que el Señor Jesús ascendió al cielo, se sentó a la diestra del Padre y hoy no es siervo, Él es rey. Y por el momento nosotros vivimos en un reino espiritual, ¿verdad? Todavía no lo vemos. La promesa es que un día le hemos de ver. Que un día ese reino espiritual será también un reino físico y Él gobernará todo lo que existe con su poder. De ningún ángel jamás se podría decir eso. Y no solamente Jesús reinará por algún tiempo, sino que sus días no terminarán. Él será rey para siempre. Si antes tenía un estado de humillación en esta tierra, ahora tiene un estado de exaltación, de glorificación. Y se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Dice la palabra para que toda rodilla
se doble. Tanto de los que están en el cielo como de los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Todos un día se han de doblegar ante nuestro Dios, el Señor Jesús, quien es no solamente Dios fuerte y Dios eterno, sino que también es el Hijo de Dios, también es nuestro sacerdote, nuestro rey, nuestro profeta, y también es quien nos ha dado la salvación y de quien sabemos que su gobierno y su poder nunca pasará. Así es que a la luz de estos pasajes en Hebreos, hermanos, de los cuales también debo de decir que hay mucho más que decir, que el tiempo que tenemos aquí en la mañana no es suficiente para que pueda profundizar todo lo que podríamos decir. Porque aquí por lo menos hay 7 alusiones al Antiguo Testamento, pero que se enlazan básicamente con toda la historia de la Biblia. La promesa del Mesías está desde el Génesis y hasta el Apocalipsis. La Biblia se trata de ese Señor Jesús. Así es que si ese es el Señor Jesús y es el Salvador y Él es el Rey, ¿qué deberíamos de hacer nosotros? Creer en Él, confiar en Él. Él mismo dijo, quien cree ya tiene salvación, quien cree que yo soy el Hijo de Dios, quien cree que Él es el Salvador, que Él es el enviado por Dios, ya tiene salvación, pero quien no cree ya tiene la condenación. Así es que nosotros, hermanos, bien haríamos en este tiempo que tenemos presente en confiar en ese Señor Jesús, en entregarle nuestra vida, en creer que Él es el Dios, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Rey y ser salvos. Porque si no creemos en Él, si somos indiferentes ante Él, entonces también hay una promesa que un día toda la rodilla se doblará. Así es que hacerlo ahora es voluntario y tiene una recompensa, ¿no? Salvación. Pero si hay alguien rebelde que dice, yo no creo en ese Señor, yo no quiero doblegar mi rodilla, yo no quiero creer que Él es, ni quiero entregarle mi vida, bueno, ha de saber que en algún momento lo va a hacer de todos modos. Pero en aquel entonces no va a haber recompensa. En aquel entonces ya no va a haber salvación. Y de todas formas vas a doblar tu rodilla y de todas formas vas a confesar que Él es Dios y que Él es Rey para gloria de Dios Padre. De todas formas lo vas a hacer. Adorar a Jesús no es una opción, pero creer en Él para salvación sí lo es. Así es que creamos en el Señor Jesús, entreguémosle nuestra vida para nuestra salvación.